Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia. Hoy hablaremos de lo que es el origen de México, el porqué de México se llama así, adentrarse al estudio de la geografía mexicana es una oportunidad para reflexionar de cómo a partir del entorno natural, de las relaciones culturales, políticas y económicas de nuestra sociedad, esta construye y transforma constantemente el espacio geográfico nacional. En este tema se analizan los factores que se conjugaron para dar origen a nuestro país. El presente es parte de un glosario de elementos de apoyo de la disciplina geográfica. La geografía juega un papel importante como disciplina que se enfoca a estudiar el mundo y sus subdivisiones en lo que respecta la interrelación de todos los elementos del ambiente, tanto físico como humanos. Es indispensable que en todo quehacer geográfico mexicano, el conocer factores que se conjugaron para dar el origen a nuestra cultura. Este tema da respuesta a esta necesidad a través del conocimiento de los elementos que se pueden comprender algunos de los porqués, las características geográficas de nuestro país. El origen. Nos vamos a auxiliar de algunas fuentes. Dice el nombre oficial de nuestro país desde la Constitución de 1824 de los Estados Unidos Mexicanos, aunque comúnmente se denomina República Mexicana o México. Vocablo de México proviene del náhuatl, México, Mexicali, nombre del dios Huitzilopochtli. En Mexicali, esto es donde se le tributa culto. Otros significados que se le atribuyen la palabra México: Mextli, luna; Citle, ombligo; Co y Co, lugar, o sea, lugar del ombligo de la luna. Otros autores lo traducen como Mexicli, Meti, Maguey; Citli, ombligo, ombligo de maguey; y Mechizo, Meti, maguey; Citle, liebre; y Co en esto es donde se venera a Mexitli, dios liebre de maguey. La historia. El origen de los primeros habitantes en estas tierras llegaron lentamente. Los asentamientos con mayor antigüedad datan del 35.000 años antes de nuestra era y se han hallado en distintos puntos del país, desde el extremo del norte hasta el sur. Se supone que los primeros grupos nómadas provenían del norte y cazaban y recolectaban en diversas zonas geográficas. Sin embargo, al no encontrarse vestigios de su organización social, es difícil pensar que constituían una cultura avanzada. Solo se ha demostrado que transitaron por el territorio buscando zonas con alimentos y condiciones naturales benignas. Se considera que hace 4.500 años estos grupos desarrollaron la agricultura, que se les permitió adoptar el sedentismo, paralelamente a alcanzar una nueva etapa cultural, pues establecieron nuevas aldeas donde producían vestidos, cerámica y algunas herramientas. Es importante señalar que estos avances
se han descubierto en el centro, sur y este de México actual, en lo que se denomina Mesoamérica, no así en el norte árido y menos poblado. A partir del año de 1200 de nuestra era, se reconoce otra etapa denominada periodo de centros ceremoniales en las que comienza el crecimiento de las grandes concentradores administrativas, políticas, comerciales, especialmente religiosas. En esta etapa puede identificarse regiones, una cultura propia maya, mixteca, la olmeca, etc. En el año 200 hasta el año 800 se inició el predominio de las culturas del centro, entre las que sobresale Teotihuacán. Posteriormente comienza la expansión de la cultura mexica, que dominó desde 1200 hasta 1520, año a partir del cual la conquista española aplastó casi todas las culturas de América. A la llegada de los españoles, el territorio mexicano estaba ocupado por grupos indígenas perfectamente organizados, los cuales libraban luchas distintas, principalmente por el control de vías y de comunicación, así como para someter a los menos poderosos y obtener tributo. Tanto en la zona mesoamericana, como la que está situada al norte de la región árida, semiárida, conocida como Arioamérica, las distintas civilizaciones prehispánicas denominaban grandes extensiones. El más poderoso fue el imperio azteca, criado y fortalecido por los mexicas, que ocupaba el centro del país y se encontraban en plena expansión cuando los españoles llegaron a América, y un buen número de grupos independientes convivían con los mexicas, entre ellos tlaxcaltecas, con quienes mantenían acuerdos comerciales como aprovisionamiento de esclavos y de guerreros con fines religiosos. Las actividades comerciales de los mexicas iban en aumento al establecer relaciones extensas con el sur y al oriente principalmente. Incluso se ha demostrado que emprendieron esta actividad hacia algunas zonas de Centroamérica. La conquista, posteriormente colonización de México, cambió de manera radical, aunque no inmediata, las dimensiones y formas de territorio. Al inicio de la ocupación de los conquistadores, no reconocieron el límite alguno, excepto los que imponía su capacidad de controlar áreas inmensas. Después de 30 años de la caída de Tenochtitlan, los colonizadores europeos no habían logrado rebasar los límites de Mesoamérica. Hacia el norte, zona septentrional del país, y comenzó a colonizarse desde el sur de altiplanicie mexicana, cubriendo la superficie que hoy comprenden los estados Durango, Zacatecas y el sur de Coahuila. En el año 15 al año 19, la segunda mitad del siglo XVII, logró establecer un corredor por el actual estado de Chihuahua hacia los territorios de Nuevo México, donde misioneros religiosos jugaron un papel importante, pero el siglo XVIII quedaba relativamente poco por conocer de lo que es actualmente México, el extremo norte de la península de Baja California y el norte de Coahuila, y de cualquier manera, al norte se establecieron misiones, de tal forma que a fines del siglo ya se tenía cierto conocimiento de los vastos territorios de tierra adentro, que comenzaron a denominarse provincias internas.
Pocos años después de la conquista del Imperio Azteca hacia el sur, se había denominado ya la región Soconusco, Chiapas y Guatemala, y un poco tiempo se controlaban territorios de Centroamérica, prácticamente los fines actuales de Guatemala y Nicaragua. Así puede resumirse que la Nueva España, cuyo nombre oficial era Audiencia y Cancillería Real de México, y en la Nueva España llegó a tener amplios territorios en el norte, entre ellos la futura provincia de California, hasta las regiones de centroamericanas a fines del siglo XVIII y XIX. Al par de la colonización fue necesaria la organización de las regiones que comprendían la Nueva España, tanto en los aspectos administrativos, religiosos, como políticos y militares. Así se conformaron las grandes divisiones territoriales. La organización inicial, las zonas colonizadas, estuvo a cargo de diversas autoridades y fue bastante compleja. Los religiosos establecieron las primeras acciones y definiciones, realizaron divisiones eclesiásticas y 3 tipos de zonas: las propiamente eclesiásticas, conocidas como provincias o mitras, y las evangélicas, y divisiones judiciales eclesiásticas, mejor conocidas como Inquisición. Los colonizadores realizaron estas organizaciones especiales al establecer sus divisiones territoriales administrativas y denominadas audiencias, y subdividieron el gobierno, corregimientos, alcaldías y mayores. Es importante subrayar que en dichas subdivisiones respondían a las necesidades directas de las subdivisiones, que respondían las necesidades de los colonizadores para controlar el territorio, y no había ningún tipo de planeación. Es decir, en las colonias de las provincias surgen como resultado fenómeno histórico reflejado sobre los territorios que posteriormente se reclamaron el reconocimiento legal. En la primera audiencia se estableció en la Nueva España, existió en 1543 y cubrió Mesoamérica. En ese año los españoles hicieron una importante división y se creó la audiencia de la Cancillería Real de Santiago de Guatemala, y 5 años después la de Guadalajara de la Galicia y en la Nueva España. Ambas, con la extensión indefinida, por ejemplo, de la Guatemala, se adjudicaron los territorios de Yucatán, Cozumel y Chiapas, además de todos los conocidos de Centroamérica, pero casi inmediatamente después, Yucatán y Cozumel volvieron a la jurisdicción de la Nueva España. Debido, entre otros factores, la facilidad de la comunicación entre las provincias de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, Culiacán, Comalá, Zacapula, esto es decir, estados de Sinaloa, Colima, Zacatecas o parte de ellos, pero aún quedaron por considerar extensión territoriales hacia el norte. Estas primeras grandes divisiones no existieron delimitadas claramente. Ya en pleno siglo XVI, y esto era muy difícil realizar técnicamente, fueron principalmente antecedentes para las divisiones posteriores. Como ya se mencionó, en el siglo XVII y el siglo XVIII, el conocimiento del territorio se incrementó y se dio resultado la creación de nuevas provincias hacia el norte, denominado primero tierra adentro y luego provincias internas, como una vastísima superficie que fue creciendo paulativamente. La inestabilidad y la delimitación y consecuentes en la administración fue muy grande, ya que sufría continuos cambios que dividían y subdividían la primera mitad del siglo XVIII, hasta cuando se reconocen las 2 grandes provincias internas: Oriente, que comprendían las provincias menores de Texas, Coahuila y Nuevo Reino de León,
y la de occidente a la colonia de Nuevo Santander, hoy Durango y Chihuahua, Nuevo México, la Nueva California, las de Sonora y Sinaloa, y la Vieja California, que actualmente conocemos como la Península de Baja California. A fines de la colonia, los españoles tenían el control relativo sobre las vastas regiones que presentaban además una división política complicada y como precisa, y aunque con ella habían logrado mantener y incrementar su poderío, esta misma división mantuvo durante los primeros años del México independiente. Antes de continuar este repaso histórico regional, es conveniente reflexionar sobre los efectos tuvo movimiento la independencia y configuración del México actual, puesto que a partir de aquí se definen dos tendencias del proceso regional: mantener, consolidar el territorio liberado de la colonia, formado el fugaz imperio mexicano, asimismo una independencia regional e incluso local. Por otra parte, una gran cantidad de provincias que se van repentinamente libres de los españoles y todo inmenso del contexto mundial dentro del cual debatían los países colonistas en franca lucha contra los países emergentes de América, de lo que salieron victoriosos. Uno de ellos, los Estados Unidos de América, conservó pretensiones territoriales que afectaron posteriormente a México. En 1814, a iniciativa de varios caudillos insurgentes de la Constitución de Apatzingán, se estableció una división territorial del país. En dicho documento de América Mexicana quedó dividida en 17 provincias, y aunque aún había dudas acerca de la verdadera expansión del territorio nacional, pues no había referencias explícitas de las provincias de Texas, Nuevo Santander y Nuevo México, así como en las de California, obviamente este documento mostró omisiones regionales importantes. Durante estos primeros años persistían las divisiones administrativas, intendencias y los militares capitanías de las colonias. En otras palabras, por el tiempo no hubo una división política de lo que llamó Imperio Mexicano, que recién nacía, pronto sería mutilado. Los acontecimientos derivados de la consumación de la independencia del 1 y 2 del Congreso Constituyente de México en 1822 y 1824 tuvieron grandes repercusiones de la delimitación del país. Debe recordarse que en este periodo ocurrieron hechos trascendentales como la declaración de la independencia de los capitanes generales de Yucatán y Guatemala, que prácticamente al mismo tiempo, el 15 de septiembre de 1821, y de los centros del norte, por lo que se debatía en el país, colonistas en franca lucha contra los países insurgentes de América, de lo que salieron victoriosos. Uno de ellos, los Estados Unidos de América, conservó pretensiones territoriales. En 1822 contaban oficialmente con la mayor extensión territorial de su historia, 22 provincias incluidas como parte del imperio, con más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Si consideramos que la extensión actual de América Central, 5.000 kilómetros cuadrados, la de Texas, Nuevo México, California, Arizona, Nevada, en los Estados Unidos de América, más de 2
2.500.000 kilómetros cuadrados. En el siglo XIX fue muy difícil para México en cuanto a la conservación de su territorio. La primera desincorporación del territorio mexicano ocurrió en América Central. La antigua Cancillería Real de Santiago de Guatemala, junto con sus provincias, excepto Chiapas y Soconusco, se declara posteriormente independiente del imperio en 1823. Chiapas declaró también su independencia ese año, pero en el siguiente se reunificó voluntariamente a México, y Soconusco se le anexa posteriormente. En 1824 se presenta el primer proyecto de la división política del México independiente federado, donde se estableció el término Estado y en el lugar de provincia. Se forman 19 estados federales y 4 territorios que quedan asentados con Constitución de ese año. Sin embargo, en las luchas internas entre los centralistas y federalistas, debilitan al gobierno en turno y obligan cambios constantes de las leyes de cada periodo. En 1835 se sublevó la provincia de Texas, a pesar de que algunos intentos anteriores de sublevación habían sido sofocados. Un año después, el ejército mexicano fue derrotado. En 1845, Estados Unidos de Norteamérica anexó a Texas a su territorio e intentó recorrer sus fronteras hasta el río Bravo, y en 1846 declaró la guerra a México, que había protestado por ese hecho. El desenlace fue la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe de Hidalgo en 1848, en el cual se aceptó la pérdida de dicho territorio y el establecimiento de la frontera Río Bravo. De esa forma, se perdió más de la mitad del territorio nacional, y después de la guerra de los centralistas y del poder en el poder hicieron una modificación más dentro del plan de Ayutla. Afectaron una nueva división territorial, dos departamentos, 6 territorios y un distrito federal. Después respetada por los federalistas, quienes solo cambiaron el término departamentos por el de estados. Esta división subsistió hasta la Constitución Federal de 1857, que se establece 24 estados, un territorio. Cabe aclarar que uno de los estados denominados del Valle de México nunca existió, sino que fue sustituido por el de Distrito Federal, aunque tampoco se especifica constitucionalmente su existencia. Durante estas fechas se inició otro enfrentamiento entre los conservadores y liberales, conocido como la Guerra de 3 años. Los liberales salieron victoriosos, pero debilitados, oportunidad que Francia aprovechó para invadir a México y establecer un gobierno que detentó el poder en 1863 a 1867. En este periodo se ensayó una nueva división territorial que hoy poco conocida y menos analizada. Fue la primera en realizarse con apoyo del especialista geográfico Manuel Orozco y Guerra, quien merece reconocimiento a pesar de estar vinculado entre las intervenciones francesas, que aplicó un verdadero criterio científico regional. Orozco Ibarra propuso el logro que se aceptara la delimitación del país, 50 fracciones que para efectos administrativos agruparon 8 divisiones
en los criterios utilizados puede resumirse como sigue: dividir al país con el mayor número posible de fracciones y mantener extensiones iguales con límites naturales entre sí, que cada fracción lograra alimentar sus habitantes, algo que nunca se había planeado. Sobre comentar que al triunfar el gobierno de Benito Juárez, tal división fue eliminada debido al odio hacia lo relacionado con la intervención francesa. La Constitución de 1857 ratificó la división política de Juárez, pero el paso del tiempo se agregaron algunas modificaciones. En 1884 se incorporaron los estados de Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Morelos y Campeche. En 1902 se sumó el territorio de Quintana Roo. Al término de la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución de 1917 se ratificó de nuevo la división política de 1857, aunque con algunas pequeñas reformas, así se mantuvieron los 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Posteriormente se realizaron gran cantidad de disposiciones en materia de límites y reformas, entre las que destacan las siguientes: en 1931 la división de la península de Baja California en 2 territorios, y en 1952 el cambio de denominación, territorio norte de Baja California, en los estados de Baja California, y en 1974 territorio de Baja California Sur, Quintana Roo, se convirtieron en estados de la Federación. En la actualidad México cuenta con 31 estados federados y un distrito federal. Esta es parte de la historia de cómo México se fue transformando y hasta llegar del México antiguo hasta el México de hoy. Mis amigos, espero les agrade este pequeño documental. Mi nombre es Jesús Esquer, en Puntos de Controversia. Seguiremos sacando algunos puntos de controversia de lo que es nuestro mundo, nuestro país y nuestros alrededores. Hasta la vista, mis amigos. Chao, chao. Se pide su amigo Jesús Esquer en Puntos de Controversia.